Suscríbete. Al mejor ajedrecista no se le puede pedir que gane partidas si sus piezas no se mueven. Precisamente esto es lo que le sucede al señor Xavi Hernández, actual entrenador del Barça, con la plantilla que tiene, puesto que yo creo que dudar de la capacidad de Xavi Hernández para entrenar a un equipo es ser redundante y simple y sencillamente estar faltando a la verdad. Es lógico y evidente que Xavi Hernández es el entrenador más que capacitado para dirigir al Barça. El problema no es el entrenador. El problema se trata de una serie de jugadores y, como a mí me gusta llamarlos, los cuatro fantásticos, cuatro futbolistas que tienen un nivel tan bajo que han provocado que toda una plantilla se vea afectada al punto de recibir paliza tras paliza en cada partido medianamente importante que se juega, que está compuesto, por supuesto, de nunca es posible quitarlo de esta terna: Gerard Piqué, por supuesto Sergio Busquets, Sergi Roberto y, por desgracia, Jordi Alba. Se trata de cuatro jugadores que en el equipo han dado ya lo mejor que pudieron haber dado, pero que mantenerlos en plantilla es solamente perpetuar, continuar repitiendo los mismos errores que se repitieron anteriormente. En los años recientes el Barça ha tenido varios entrenadores diferentes: Luis Enrique, Ernesto Valverde, después Setién, Koeman y ahora Xavi. Luis Enrique, Valverde, Setién, Koeman, Xavi. Cinco entrenadores, mismos jugadores, mismos resultados. Cuatro jugadores completamente anticompetitivos que no deberían de formar parte de la primera plantilla del Barça y que hace mucho tiempo que debieron de haber dejado el equipo, debieron de haberlo abandonado, debieron de haberse hecho a un lado. Pero a causa de la calamitosa, vergonzosa, nefasta gestión de Josep María Bartomeu, no se han ido. Recordemos que Bartomeu les ha dado unos super sueldos de superestrellas mundiales. Y yo creo que ya va siendo demasiado con esta broma que seguimos haciéndonos todos los culés de echarle la culpa al entrenador. 5 entrenadores, no es posible que todos... Es que todos no pueden ser malos. Es que Luis Enrique es un super entrenador. Es un super entrenador con el que se ganó una Copa de Europa. Se ganó un triplete con Luis Enrique. Y aún con él nos metieron palizas. En 2016 nos eliminó el Atlético de Madrid por un marcador a la mínima. Ya sabemos cómo juega este equipo, que solamente sirve para darle Champions al Madrid. Y que, por cierto, esa eliminatoria le habríamos pasado si el señor Riccioli hubiese pitado la mano de Gavi donde era, que era penalti. Habríamos conseguido empatar esa eliminatoria, nos hubiéramos ido a tiempo extra. Pero el hubiera, adiós, adiós, a día de hoy no existe. La pura realidad es que en 2016 nos sacaron, pero fue de una manera normal, vamos a llamarle así, una normal. La andadura del Barça en palizas europeas comenzó, por desgracia, con aquella paliza que nos dio el Paris Saint-Germain. El 4-0 de París comenzó una época de decadencia de una serie de jugadores que se debieron de haber echado esa misma temporada. Jugadores que debían de haber salido de la plantilla esa misma temporada. No se hizo. El 4-0 de París ya te había mostrado que este equipo iba a la baja. Que este equipo estaba jugando mal, que este equipo no estaba haciendo las cosas bien y que por ende necesitaba una reestructuración. La reestructuración se debió haber hecho con Luis Enrique, echando a los jugadores que eran inútiles, que son los que acabo de mencionar: Jordi Alba, Piqué, Busquets y, por supuesto, Sergi Roberto. En aquel año ya no daban la talla, aunque muchos seguramente pensarán que sí. Estos jugadores
aportaban algo por Messi. El señor Jordi Alba, la única aportación que tenía era esperar los pases filtrados de Messi. Ahora Messi ya no está y el paraíso se ha acabado. Messi escondió una... voy a llamarlo decadencia. Una decadencia de la plantilla de jugadores que ya no daban la talla, pero que por estar al lado de Messi conseguían competir. Por estar al lado de Messi conseguían competir bastante más por encima del nivel real que tenían. Esa fue la primera paliza, el 4-0 de París. Se consigue remontar aquí y allá, todos felices. Ok, pero es que después viene otra que es el 3-0 de Turín. El 3-0 de Turín que nos metió la Roma. A partir de ahí, 2 palizas seguidas. Yo creo que era el momento ideal para tomar el toro por los cuernos, echar a la mitad de la plantilla y haberse dado cuenta de que lo que había ocurrido en París no era un error. Puede pasar, que puede que te metan 4 y que tú hayas jugado de puta madre, que puede pasar. Por desgracia en este deporte puede pasar. Pero 4 en París, 3 en Turín, eso ya no es casualidad. Por desgracia, José María Bartomeu no quiso seguir apostando por Luis Enrique. No renovó su contrato. Llegó Valverde. Con Valverde la primera temporada todo fue excelente. Yo creo que el señor Ernesto Valverde demostró ser un extraordinario entrenador. Se le fue el banquillo, se le fue el vestuario de las manos, al menos mi manera de verlo. El vestuario se le fue de las manos, tácticamente él está bien, pero por otra parte el vestuario, como repito, se le fue de las manos. Y fue que llegó otra paliza que es el 3-0 de Roma. Has conseguido competir una eliminatoria atrás extraordinariamente bien contra una plantilla de jugadores que era la del Chelsea, que fue la eliminatoria que superamos en octavos ese año con un Messi extraordinario. Y hace apenas unas semanas le metiste 4 a esta misma Roma en tu estadio. ¿Qué es lo que ha pasado? Muy simple. Ha tocado sufrir y los jugadores no han conseguido sufrir. No lo supieron hacer, no supieron gestionar los tiempos del partido, se les ha ido la cabeza, no están concentrados en el fútbol, no lo sé. Pero una vez más, otro entrenador diferente. Tenemos a los mismos 4 fantásticos: Jordi Alba, Piqué, Busquets, Sergi Roberto, y esta vez habría que añadirle a otro que es un Tití. Aunque en aquellos años un Tití era buen central. aunque cueste creerlo a día de hoy. Llegó 2019. Un Messi extraordinario hizo que un Barça decadente llegara mucho más lejos de lo que se merecía. Porque a ese equipo ya se le veía desgana, se le veía falta de... como que algo le faltaba, ¿no? Que era demasiada dependencia de un solo futbolista. Por supuesto Messi. Conseguimos llegar a semifinales con aquel 3-0 de Liverpool, que hubiera sido 4-0 si tan solo no tuviéramos al paquete de Dembélé en plantilla. Porque esa ocasión que falló Dembélé al final del partido cualquiera la podía meter, hasta yo. Él se las ha arreglado para fallarla. Bueno, ¿qué más? El partido continuó y al final nos echaron 4-0 en Anfield. Jugamos un buen partido en Anfield, aunque la gente no lo quiera creer así. En Anfield jugamos bien. Messi sirvió, si mal no recuerdo, 4 pases de gol. Uno a Coutinho, otro a Jordi Alba, uno más a Luis Suárez, que lo dejó mano a mano con Alisson, la tiró a la mierda, la falló. El 4-0 de Arnold es una cagada de Piqué, que está dentro de la portería y está habilitando a todos los jugadores de Liverpool. Cagada de Piqué. Y a partir de ahí se tuvo que haber hecho una limpieza de toda esta serie de futbolistas que ya no daban la talla. Los jugadores que ya no daban la talla eran claramente los mismos: Jordi Alba, Busquets, Piqué, Sergi Roberto. No se hizo y llegó la destitución de Valverde. Posteriormente, la llegada de Setién, el pobre señor nada más llegó a que le clavaran 8 y a que le quitaran las ganas de seguir entrenando. Y fue así como terminó la era Setién, con un 2-8. Que 8 goles no te los meten por jugar mal al fútbol. 8 goles te los meten porque no sabes competir. Porque tienes más de la mitad de la plantilla con jugadores que son anticompetitivos.
Repito, los mismos 4: Jordi Alba, Piqué, Busquets, Sergi, Roberto. Todos de defensa. Y todas estas jugadas, todos estos partidos han sido lo mismo, palizas. Llegó el señor Koeman, otro entrenador más, y nos echó el PSG por 1-4. Ya los jugadores que acabo de mencionar, los 4 fantásticos, eran más viejos, tenían todavía menos nivel y ya nos metían palizas hasta en la liga. No hay más manera de continuar echándole la culpa a los entrenadores. Llega Koeman la siguiente temporada, 0-3 del Bayern de Múnich en el Camp Nou. Llega Xavi con su pizarra y el Bayern de Múnich nos gana 3-0 en campo neutral, porque es cierto, hemos jugado en su campo, pero la pura realidad es que hemos jugado en campo neutral porque no había gente. Ya sabemos las restricciones de la situación mundial que estamos viviendo y tal y cual. 5 entrenadores, mismos resultados, y el único denominador común, por decirlo de alguna manera, son los 4 fantásticos: Jordi Alba, Busquets, Piqué, Sergi, Roberto. 4 jugadores acabados que ya no deberían de estar jugando en el Barça, pero que ahí continúan. Para darnos a la idea de la ruina que representan estos 4 futbolistas para el Barça, yo solamente pongo en contexto lo siguiente. Voy a poner otros ejemplos de varios jugadores que tienen unos super salarios muy por encima de lo que deberían cobrar, pero por lo primero que quiero iniciar es que se den cuenta que el Barça tiene una plantilla que cobra lo mismo, bueno, prácticamente lo mismo, con una diferencia bastante pequeña con respecto a la del Bayern de Múnich. Nuestra plantilla vale, pagarla en sus salarios vale lo mismo, cuesta lo mismo mantenerla que la del Bayern de Múnich, cuesta más que la del Manchester City, cuesta más que la del Liverpool, cuesta más que la del propio Real Madrid, cuesta más que la del Chelsea, cuesta más que la del Manchester United. Nuestra plantilla, aún sin Messi y sin Antoine Griezmann, tenemos una de las plantillas más caras del planeta. Y yo quiero que la gente se dé cuenta de esto y que lo analice. Es cierto, esto es ruina de Bartomeu, pero los jugadores también tienen que ver con esto. Que Jordi Alba cobre mucho más dinero que Davies, el del Bayern, el lateral izquierdo del Bayern canadiense, habla bastante de la gestión que se está haciendo. Que un Titi cobre más que Virgil van Dijk, habla bastante de la gestión que se realizó previamente y de la exigencia que le tenemos que meter a estos jugadores, y si no pueden cumplirla, lo siento, afuera. Sergi Roberto es un jugador que sí que es de la Masía, pero con todo respeto, no es jugador para el Barça. Este señor no es jugador para el Barça, no tiene nivel para jugar en el Barça, y cobra más que Trent Alexander-Arnold, también cobra más que Joshua Kimmich, y varios ejemplos más que puedo seguir dando. El señor Ousmane Dembélé, el cual ya conocemos como un auténtico, bueno, ahora ya todo el mundo le llama por lo que es, un vendido, un jugador que nunca estuvo comprometido con el Barça. La pura realidad es que a día de hoy este señor cobra más que Mohamed Salah y que Sadio Mané. Mohamed Salah es uno de los mejores jugadores del mundo hoy en día y cobra menos de la mitad de lo que cobra Dembélé como jugador del Barça. Precisamente por esto hay que criticar a todos estos futbolistas para generar presión desde todo el barcelonismo y provocar su salida tarde o temprano. Es que no podemos continuar con esos jugadores en plantilla, que yo sé que luego sale Piqué a decir que si necesita irse se va, pero es que el tipo no se va a ir. El tipo no se va a ir. El tipo va a querer seguir siendo defensa de aquí hasta que tenga 50 años, porque le conviene. Este tipo está acabado, futbolísticamente hablando, está acabado. Solamente le queda la salida de balón, porque en intercepción ya no llega. Es que la edad le ha pasado factura. Ya no es de las mejores entradas del mundo, no lo es. Hay una nueva generación de futbolistas que está viniendo, que está pisando fuerte, y que yo estoy más que convencido que si estos 4 jugadores, bueno, 5 o 6 jugadores inútiles que tenemos en plantilla, que provocan
que esta plantilla del Barça sea una de las más caras del mundo, se van, yo estoy más que convencido que podemos realizar una serie de fichajes utilizables para el nuevo entrenador. A esta plantilla le pones a Guardiola detrás y es que va a dar lo mismo. No es el entrenador ni la pizarra del entrenador, ya no es la preparación física, son los jugadores. Jugadores que están acabados y que necesitan salir pronto del Barça. De lo contrario, no vamos ni a clasificar a la Champions y lo vamos a hacer como el Milan. Que el Milan hizo lo mismo que el Barça, solo que el Milan sí que no reaccionó nunca. Esa super mega sueldo se los tuvo a los jugadores viejos del Milan hasta su retiro. Ese sueldo, el único que se ganaba ese super sueldo era Messi. Porque Messi es otra cosa. Messi te asegura 40 goles, 20 asistencias por temporada. Estos no hacen eso. Estos no aseguran esas jugadas. Y tampoco los pases clave, la jugada, regates, todo lo que genera Messi dentro del campo y fuera de él. Estos señores no lo hacen. Se les tuvo que haber echado, no se ha hecho. Y yo creo que ya basta de echar a tantos entrenadores. Es que son los jugadores. Es que ya no se puede, es que son los jugadores. Yo la única esperanza que tengo es que Xavi sea lo suficiente leyenda como para que todo el barcelonismo se dé cuenta de cuál es el verdadero problema. Ya no es la plantilla, son los jugadores. Como repito una vez más, 5 entrenadores diferentes, 5 pizarras diferentes. Los 5 entrenadores no es posible que no sepan de fútbol. Siguen siendo los mismos jugadores y por ende siguen dándose los mismos resultados. Necesitamos echar a estos jugadores de plantilla antes de que el Barça se hunda más. Agradezco si has llegado a esta parte del vídeo. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.